En esta oportunidad vamos a desarrollar la composición con la ley de los tercios en el taller de dibujo 5, grupo A. La composición en las artes visuales. ¿Qué es la composición? Es un proceso mediante el cual se ordenan los elementos visuales, puntos, líneas y planos del lenguaje plástico o visual para crear un efecto de unidad y orden, básicamente. Todos esos elementos, todas esas formas, todas esas líneas, todos esos criterios nos tienen que ayudar para que nosotros tengamos el objetivo de transmitir un sentimiento, de transmitir una emoción, de transmitir una expresión. Seguimos. Al hablar de composición, necesariamente tenemos que hablar de la composición áurea. Se le ha asignado muchas definiciones y nombres: el número de oro, el número dorado, el número áureo, el número phi, sección áurea, razón dorada, medida áurea o divina proporción. Pero básicamente es una medida de origen griego, pi, 1,618, ¿no? 618,034, ¿no? Que se ha adjudicado en honor al escultor griego Fidias. Ustedes saben que en las culturas antiguas han trabajado pues, la composición de una manera increíble, ¿no? Con el uso de las matemáticas. Se usa hasta hoy, los arquitectos lo usan, muchos artistas también, a veces por su complejidad y por su cálculo matemático, digamos, como que ha sido reemplazada por la regla de la ley de los tercios, ¿no? Bueno, aquí está el tema que vamos a desarrollar, que es la ley de los tercios. En las artes visuales, en el área de la cinematográfica, como en la pintura, la fotografía y el diseño, la regla de los tercios es una forma de composición para ordenar objetos dentro de la imagen. Esta regla divide una imagen en 9 partes iguales, ¿no? Al igual que la regla de oro, tiene un principio de dividir un espacio en 3 partes. En el caso de la regla de oro no son simétricas, ¿no? Estas medidas no son las mismas. Varían, ¿no? De acuerdo al cálculo de 1,618, ¿no? En este caso, al dividir este espacio y encontrar 3 puntos de referencia en el extremo superior horizontal y en el vertical otros, y así sucesivamente alrededor, se bifurcan estas líneas, se trazan y se encuentran las mismas produciendo estos puntos que ustedes están observando. Esas son las zonas de interés y así funciona la ley de los tercios. Si por ejemplo es un paisaje, la línea de horizonte podría estar acá, como también podría estar por aquí, ¿cierto? Entonces el personaje en muchos de los casos no está en la parte central, no necesariamente. En el caso del retrato tal vez, ¿no? Podría darse el caso de que los ojos estuvieran ubicados de acuerdo a la posición que se hiciera, ¿no? Tal vez podría estar ubicado por ahí. Y de repente la mano por ahí, con un anillo, no sé. Entonces, esta composición se utiliza de esta manera verticalmente y de esta otra horizontalmente. En realidad estos son los mismos, simplemente se cambian, entendiendo que son, digamos, los lienzos o el papel. Seguimos. Aquí ya estamos hablando de cómo se usa, ¿no? Digamos, en una escena cotidiana. Nosotros vamos a tomar una fotografía y lanzamos una fotografía de este tipo, que es muy abierta, que es muy cinematográfica tal vez. Hay una definición, si se fijan ustedes aquí en la boca, y como que la imagen no está tan definida por acá, pero si uno quiere trabajar la figura, tendríamos que utilizar este método que aquí, por ejemplo, estamos viendo la superposición tanto de la regla de oro como de la ley de tercios, que está en tono verde y rojo, la regla de oro, ¿no? Entonces ustedes van viendo cómo es que se va componiendo. Esta ya sería una composición ubicando al personaje dentro del área, y por ejemplo aquí hay un punto de referencia que justo está en el pezón. Y si ustedes tratan de analizar, también el ojo ligeramente estaría subdividiendo esta parte en 3 iguales. Punto referencial importante. Ahora, este espacio de aquí se complementa con la dirección de la mirada. En muchos de los casos, no solo la mirada produce esa complementación al espacio, ¿no? Muchas veces también el movimiento de la figura o algunos otros elementos que se puedan estar encontrando. Seguimos.
Aquí vemos la regla de oro versus la ley de los tercios. Estamos utilizando la ley de los tercios, que es en la línea de trazos verdes. Si ustedes observan, esto está partiendo casi la mitad del rostro por un extremo. Se conecta la línea con uno de los ojos, con el ojo derecho y en la parte inferior del izquierdo. Entonces, si nosotros consideramos todo este contorno, ya sea el rojo o el verde, estaríamos hablando de una composición que se está realizando, digamos, de la mejor manera, ¿no? Estamos haciendo uso de pues, criterios importantes de dos normas como son dentro de la composición la regla de oro y la ley de los tercios. Igualmente acá seguimos con este versus que en realidad se diría que ligeramente hay una variación, ¿no? Digamos, en este caso casi un centímetro, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, digamos, de manera clásica, académica, durante muchos siglos se ha utilizado la regla de oro y que pues con el uso de la tecnología y los nuevos medios, y yo me imagino para facilitar un poco el uso de cámaras, esto que ha venido a ser las nuevas tecnologías que luego se emplean en las artes visuales, se ha considerado una referencia próxima a la regla de oro que vendría a ser la ley de los tercios y que creo que por su uso más fácil y más cómodo nos permite desarrollar nuestro trabajo sin ningún tipo de dificultad, sin la necesidad de desarrollar tanta matemática, que de hecho es muy importante, ¿no? Yo pienso que en la arquitectura, en la decoración, pero en el caso del arte no necesariamente. Es más, esta es una norma que luego también se han ido rompiendo con, por ejemplo, la intervención del cómic, el manga y con este cine donde ya no existe un proceso narrativo nada más donde se cuenta una historia, sino que ahora la velocidad y el movimiento ha suplido mucho a las composiciones de carácter clásico. Finalmente acá vemos un ejemplo clarísimo de cómo se usa esta ley de tercios. Estos son los puntos focales que se pueden considerar y en la parte media de la frente, justo ahí, está ubicada, digamos, el punto de interés donde está el personaje, ¿no? Cuando se trabaja figura humana, no es que nos aboquemos simplemente a desarrollar sus partes, su constitución estructural, su forma, su, su valoración tonal, ¿no? Cuando se trabaja figura humana, se hace en relación a un espacio. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando vemos este empleo de esta figura, estamos hablando de que sí hay buena composición. No es de las composiciones donde ambas partes son iguales, no. En este caso, por ejemplo, diríamos que es pues la composición asimétrica, que es la estética, la artística, que digamos es la que debemos emplear eh, en nuestra formación como artistas. Igual, subdividiendo un espacio horizontal y vertical en tres partes iguales, encontramos estos puntos de referencia donde nosotros podemos ubicar al personaje. En este caso, por ejemplo, en el extremo derecho, complementándose con el espacio en el extremo izquierdo, ¿no? Bueno, el trabajo ahora va a consistir en realizar un retrato considerando medio cuerpo. El retrato no es solo la cabeza. En el desarrollo del retrato podemos decir que hay retrato de cabeza, retrato de medio cuerpo y retrato de cuerpo entero, ¿no es cierto? En este caso, el ejercicio que vamos a desarrollar es de medio cuerpo, empleando la composición con la ley de los tercios. Ya han visto que es sencillo, no es nada complicado. ¿Qué se va a calificar en este trabajo? El uso de la ley de los tercios, básicamente. La línea, la proporción, la valoración tonal y el contraste. El dibujo tiene que estar acabado, subido a Teams y si no se pudiera al WhatsApp del grupo, ¿no? Tenemos ahí WhatsApp donde estamos. Porte, pliego de papel crap o cartón cartulina, completo el papel, ¿no? Estamos hablando de ya pues un trabajo de los que realmente desarrollamos con cierta normalidad dentro de nuestros talleres, sobre todo en la universidad. La técnica libre. Hasta la próxima, señores.